verdad que formo parte de un espacio que tiene muy claro qué es lo que se está poniendo en discusión en este proceso electoral y cuál es el rol que tienen los legisladores nacionales que se van a elegir. 3 senadores nacionales en representación de Santa Fe, 9 diputados nacionales. Yo particularmente acompaño la lista de Mónica Fein, que encabeza para diputados nacionales, junto con Clara García en senadores. Son varios los planteos, pero quizás el eje central y mi convicción de acompañar tiene que ver con una coherencia a lo largo del tiempo de parte de este espacio político, de tener muy claro la defensa de los intereses de Santa Fe. Estamos en un país en el cual el gobierno nacional extrae mucha riqueza, mucha producción, que se genera en la economía santafesina y que luego no vuelve a la economía santafesina. Y a veces uno marea con los números y pueden sonar un tanto fríos, pero la verdad que cuando vemos día a día los problemas de la calle, de la actividad económica, la gente que pierde empleo, el que tiene dificultades incluso para poder tener salarios, aún teniendo empleo, tener salarios acorde a su necesidad de gasto, vemos que esa falta de recursos nacionales en nuestra economía provincial se siente y mucho. Y el ámbito natural para discutir cómo se gasta el presupuesto nacional y cómo se distribuye ese gasto a lo largo y a lo ancho del país es el Congreso de la Nación. Ahí se discute la ley anual de presupuesto, que en definitiva decide a quién se le cobra impuestos y luego qué se hace con esos recursos que se cobran de los impuestos. Y ahí también se le puede dar un seguimiento a lo que llamamos la ejecución presupuestaria, que es no solo lo que está aprobado en la ley, sino luego cómo se va cumpliendo a lo largo del tiempo. Y la verdad que uno mira obra pública nacional, mira la distribución de programas sociales, programas para la contención de los sectores más vulnerables de la sociedad, y se encuentra con que hay una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Ni hablemos de los subsidios al transporte urbano. ¿Por qué el boleto aquí es mucho más caro que en el área metropolitana de Buenos Aires? Bueno, sencillamente porque todos los argentinos con nuestros impuestos pagamos una buena parte del costo de prestación del servicio de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires y eso no sucede con nuestras ciudades del interior del país. Bueno, el ámbito para discutir eso es el Congreso de la Nación. Hermes Wiener va a la Corte Suprema en el 2009 a reclamar lo que a Santa Fe injustamente se le estaba quitando. Pasaron largos años. Sobre el final del gobierno de Antonio Bonfatti se logró un fallo favorable de la Corte Suprema que efectivamente, y tal como pensábamos que iba a suceder, le da la razón a la provincia de Santa Fe y le ordena al Estado Nacional que se le devuelva lo que durante años indebidamente nos habían quitado a los santafesinos. Durante la gestión del gobernador Lifchit me tocó acompañarlo en mi carácter de ministro de Economía de su gobierno, en las gestiones frente a un gobierno nacional de otro signo político respecto de aquel que le había quitado los recursos a Santa Fe, y la verdad que no logramos que esa deuda se cancele. A valores de hoy estamos hablando de más de 110.000 millones de pesos que Nación le debe al gobierno de la provincia de Santa Fe y que a su vez se lo debe también a los municipios y las comunas, porque un porcentaje de ese monto, por ley de coparticipación de Santa Fe, tiene que bajarse, entre comillas, a los municipios y a las comunas. Son casi 15.000 millones de pesos que tienen que venir a los municipios. Al municipio de Rosario más de 4.000 millones de pesos. Ahora, ese es uno de los planteos. Ustedes recordarán, allá por el 2017, la entonces gobernadora de provincia de Buenos Aires lideró un proceso de actualización del Fondo de Conurbano. Y lo logró. Digo, este año, provincia de Buenos Aires, este año 2021, provincia de Buenos Aires está recibiendo 78.000 millones de pesos por ese Fondo de Conurbano. Cuando, en su origen, en la década del 90, era de 650 millones de pesos. Eso se logró gracias a la actualización. Reitero, 650 millones en su origen, década del 90, hoy 78.000. Lo que pocos conocen es que hay un fondo de conurbano para Rosario y hay un fondo de conurbano para la ciudad de Santa Fe, el área metropolitana de Santa Fe y el área metropolitana de Rosario. Ese fondo de conurbano es de 30 millones de pesos, cuando el de provincia de Buenos Aires es a 650, el de Santa Fe y Rosario es de 30. Hoy, el de Buenos Aires es 78.000 y el de Rosario y Santa Fe sigue siendo de 30. Entonces, discutamos esto en el Congreso, porque yo coincido que era necesario aquella actualización del Fondo de Conurbano bonaerense. Ahora, también es necesario la actualización del Fondo de Conurbano de Rosario y de Santa Fe en idéntica proporción a la que se aumentó el de Buenos Aires. ¿Por qué a Buenos Aires sí, a Santa Fe y Rosario no, cuando el fondo es exactamente el mismo? Eso se tiene que cambiar por una ley, eso se tiene que discutir en el Congreso de la Nación, y yo coincido que lamentablemente los senadores nacionales por Santa Fe, los diputados nacionales,
han priorizado muchas veces su pertenencia a un determinado espacio político, Partido Justicialista o Cambiemos, Juntos por el Cambio, en lugar de priorizar la defensa de Santa Fe. Y la verdad que si uno repasa las declaraciones y las acciones que hemos tenido en el Frente Progresista, nunca hemos antepuesto un objetivo partidario al objetivo de defensa de Santa Fe. Siempre tuvimos claro que acá hay que defender a la provincia por sobre quien sea el gobierno que de turno esté a nivel nacional. Fuimos a la Corte frente a un gobierno nacional de un partido político, con Hermes Bin en el 2009. Lifchit reclamó ante el gobierno nacional de otro partido, de otro color político, para que esa deuda se cancele. Entonces, tenemos claro que hay que defender a Santa Fe. Y un ámbito natural para hacerlo es el Congreso de la Nación. Por eso insistimos tanto en esta candidatura de Mónica Fein en diputados, donde tengo el orgullo de acompañarla, y Clara García en senadores. Desde ya que no es fácil conseguir consensos legislativos y hemos vivido la experiencia de esa construcción durante las 3 gestiones de gobierno provincial de Frente Progresista. En ninguno de los 3 periodos, ni con Hermes Bin el gobernador, ni Antonio Bonfatti, ni Miguel Lifchit, el Frente Progresista tuvo mayoría en las cámaras legislativas de la provincia, en Cámara de Diputados y Senadores. En algún caso incluso tuvo minoría en ambas. Sin embargo, nunca eso significó dificultades para alcanzar consensos. Obviamente, con mucha vocación de diálogo de parte de quienes integrábamos el Poder Ejecutivo. A mí me tocó en el periodo de Miguel Lifchit tener mayoría en la Cámara de Diputados y minoría en la Cámara de Senadores de la provincia. Sin embargo, las leyes que entendíamos que eran fundamentales para la provincia de Santa Fe, logramos que sean aprobadas y en muchos casos incluso se aprobaron por unanimidad esas leyes, con todos los espacios políticos acompañando en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Ahora, en ese caso, en mi rol de ministro, me tocó sentarme a conversar y buscar acuerdos. Creo que ese es un rol central que tiene un legislador o que tiene un funcionario del Ejecutivo, que es la búsqueda de acuerdos y dando los argumentos para que esos acuerdos puedan ser alcanzados. Yo recién planteaba lo del Fondo del Conurbano, planteaba lo del fallo de la Corte por la deuda. Hay muchos otros planteos que tienen que ver con una mirada santafesina que entendemos que el Congreso Nacional debe tomarlas y debe transformarlas en leyes para que nos mejoren el día a día de cada una de nuestras ciudades y nuestros pueblos.